Gracias a Dios porque estamos en la casa del Señor. Vamos a iniciar este culto a nuestro Dios cantando el himno número 9. Por favor, puesto de pie, son tan amados, hermanos. Del 11, del versículo 11 al 22, vamos a leerlo alternadamente, hermanos. Yo inicio en el 11 y ustedes me siguen en el 12 y nos unimos en el 22. Amén. Dice así la palabra de Dios. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare a mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y si fuereis y si viereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra y esa casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dedicaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso he atraído todo este mal sobre ellos. Dios bendiga su palabra.
hermano César. Pues hermanos, para mí es una bendición poder compartir la palabra. Créanlo que desde que el pastor Favela me habló y me dijo que si podía venir, pues tenía el espacio y decidí estar con ustedes. Cada 8 días que yo predico, siempre le digo a Dios, dame una palabra para la iglesia donde yo tengo que ir. Y yo sé que es una responsabilidad compartir la palabra, pero también es un honor, y voy a estar hablando en esta noche acerca de la fe. Yo quiero saber en esta noche si hay alguien que nos visita, hay alguien que viene por primera vez a este lugar. Hay alguien que levante la mano y diga Dios le bendiga. Hay alguien más que nos visite en esta noche. Bueno, los demás creo que somos en casa, pero la verdad es que voy a hablar sobre la fe, mañana voy a hablar sobre la esperanza. Dios puso eso en mi corazón porque creo yo que la obra de Dios se hace por fe y se hace con fe. Cuando nosotros queremos saber qué sigue en la vida cristiana, de hecho la vida comienza con fe. Vamos a ir, hermanos, a 1 Corintios capítulo 13, por favor, un pasaje muy conocido. Mi tema en esta noche, para arrancar y estar compartiendo en esta semana, es precisamente para qué necesitamos la fe, la importancia de la fe en nuestra vida. Y creo yo que como nunca tenemos más evidencias de la fe en todo lo que hacemos. Voy a leer los 2 últimos versículos. Si hay alguien aquí en esta noche que no trajo una Biblia, comparta su Biblia. Acérquese a alguien ahí y vamos a compartir la palabra del Señor. Dice en los versículos 12 y 13: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Estos 3 elementos que están aquí los necesitamos. Algún día, hermanos, ya no vamos a necesitar de la fe, ni tampoco de la esperanza. El amor es para la tierra y también para el cielo, porque la palabra dice que Dios es amor. Así que aquí comenzamos a conocer el amor de Dios. Y el amor de Dios va creciendo en nosotros y se va desarrollando. Y algún día vamos a llegar a la presencia de Dios y vamos a experimentar en una forma plena y total el amor de Dios. No se va a acabar el amor, pero la fe y la esperanza sí. Quiero que en esta noche pensemos en que la fe y la esperanza son para la tierra. Aquí es donde necesitamos fe y necesitamos esperanza. Así que en esta noche yo voy a hablar acerca de la fe y mañana voy a hablar acerca de la esperanza. Para muchos, hermanos, la fe es un concepto en el cual solamente se relaciona con algo místico. Pero nosotros que conocemos la palabra sabemos que la fe es fundamental en nuestra vida. De hecho, todos los que estamos aquí y conocemos a Dios, tenemos un grado de fe.
hay una fe en tu vida que viene de Dios. Hay dos tipos de fe. Voy a empezar antes de entrar al tema de la escritura. Tenemos una fe común, una fe natural. Hay una fe natural. Todo el mundo tiene una fe natural. ¿Y dónde vemos eso? Miren, por ejemplo, cuando nosotros comemos los alimentos que prepara cualquier persona, tú comes los alimentos, obviamente oramos, pero todo el mundo come alimentos y los comemos sin saber que en un momento dado el alimento te va a hacer mal. Comes con fe, hay una fe natural. O cuando vas al médico, tú estás confiando en que cuando el médico te va a extender una receta, tú tomas las medicinas que el médico te está dando y lo tomas con cierta fe. Y en un lapso de tiempo esa medicina comienza a hacer un efecto en tu vida porque hay un grado de fe natural. Esa es una fe natural que funciona en cada ser humano. O cuando tú te vas, subes a un autobús y en tu mente tú no estás pensando que va a pasar algo en el camino. Tú te subes a tu auto o al autobús y entonces vas a un lugar X, a cierto lugar, a una ciudad, a un pueblo o aquí dentro de la ciudad. Tú te subes con fe. Esa es una fe natural que existe en cada ser humano. Pero hay una fe que viene del cielo, que viene de Dios. Hay una fe que te es dado cuando tú crees en el Señor. Y entonces, cada uno de nosotros, cuando creímos en el Señor, esa fe natural que todo ser humano tiene y actúa y da ese paso de fe, se une con la fe de Dios. Esa fe, eso es lo que nosotros necesitamos, que esa fe crezca, que esa fe se desarrolle, que esa fe de Dios que ya vive en nosotros, porque es parte de lo que Dios nos ha dado. Entonces es cuando nosotros necesitamos que esa fe se vuelva una realidad en nosotros y empieza a desarrollarse la fe. Miren, y la primera cosa que quiero mencionar en esta noche acerca de la fe es que la fe es un recurso para vivir. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, que es una definición bíblica que tenemos acerca de la fe. Miren la importancia de la fe. A veces, hermanos, nosotros, los que ya tenemos años de caminar en la palabra, declaramos que tenemos fe, pero en realidad la fe de Dios no está funcionando en tu vida. No está trabajando. A lo mejor aquí el problema está en que nosotros caminamos en la fe natural, pero la fe de Dios es diferente. La fe que Dios ha dado. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, y algunos versículos voy a leer. Es pues la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe de Dios. Y es un recurso que te fue dado a ti, que me fue dado a mí. Y esa fe, hermanos, es la que tiene que activarse en nuestro diario vivir. Hoy, más que nunca, necesitamos que esa fe esté activa en nuestro vida. En el hebreo, es una palabra que se pronuncia emuná. Y esa palabra emuná es más que fe. Más que decir yo tengo fe. Es una fe obediente. Es una fe que se expresa en una forma de vida acorde a lo que nosotros creemos. Y aquí es donde nosotros necesitamos echar mano de eso que Dios nos ha dado, que nosotros sencillamente llamamos fe, que es el recurso que Dios nos ha dado para vivir. Pero vivir en una dimensión
en una dimensión sobrenatural, vamos a llamar. Creo yo que nosotros como iglesia necesitamos ir a un paso más adelante con esta fe. Y necesitamos que esa fe se desarrolle, porque es el recurso para vivir. No podemos entender a Dios, no podemos captar lo que Dios quiere sin esa fe. Es una fe que solamente cuando es colocado en tu corazón, cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, se activa con tu fe. Y esa fe natural que todos tenemos es envuelta con esa fe celestial, vamos a llamar. Y empezamos a caminar en esa vida nueva, y empezamos a conquistar, y empezamos a entender las cosas de Dios, empezamos a tener un discernimiento acerca de lo que Dios es. Miren, vamos a pensar un poquito en esto. Vamos a hablar un poquito del mundo físico. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para entender el mundo físico? Los 5 sentidos. Nos ha dado la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto para relacionarnos con el mundo físico. Pero ¿con qué nos relacionamos con el mundo espiritual? Si no es con la fe. Por eso, hermanos, es vital lo que yo en esta noche quiero compartir, es que la fe, siendo el recurso que Dios nos ha dado para que nosotros podamos saber exactamente qué es lo que Dios tiene para nosotros. Creo yo que nosotros los cristianos no debiéramos de batallar en asuntos de fe. ¿Por qué? Porque todo lo relacionado a Dios se mueve con fe, es por fe, es algo que todo mundo, cuando vamos a la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los hombres de Dios han caminado por fe. Mira lo que han logrado, dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Voy a decir algo en esta noche, hermano. El mundo material existe porque Dios mismo, y no es una herejía lo que le voy a decir, Dios mismo hizo todo este mundo por fe, con fe. Cada vez que Dios, cuando tú lees el Génesis, que Dios dijo, sea la luz, ¿qué pasó? Fue la luz. Cuando Dios diseñó todo, Dios ejerció fe. Por eso dice la Escritura que este mundo físico, el universo, fue constituido por la palabra de Dios. Todo lo que existe. Y comienza a mencionar algunos de ellos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Y por qué, hermano? Porque este hombre llamado Abel tenía su fe en una plenitud. No podemos decir que Abel creció en fe. Hoy nosotros sí necesitamos crecer en la fe. Abel no. Abel vio más de cerca a Dios. Su fe estaba desarrollado, por decirlo de una manera, y cuando él ofreció su sacrificio, lo ofreció con fe suficiente. Por eso, la fe, mi hermano, es un recurso para vivir. Usted necesita fe para entender las cosas de Dios, para discernir las cosas de Dios, para creer en Jesús. Mira, cuando a ti se te predicó el Evangelio, se te dijo que tenías que entregar tu corazón por fe, y lo hiciste. ¿Y qué pasó? Algo pasó en ti, no lo entiendes, no puedes describirlo con tu mente natural, pero hay algo en ti que Dios puso, que es tu alma, tu espíritu. Tu alma y tu espíritu sí lo entienden, pero no saben expresarlo. Así que cuando Abel ofreció su ofrenda a Dios, lo hizo con fe, y dice la palabra que a Dios le agradó lo que él hizo. Hermano, cada mañana que tú te despiertas y te levantas,
desde el momento en que dejas tu cama, tu fe se activa. Y la fe va creciendo. Y la fe se va desarrollando. Me sorprende lo que la Escritura dice. A veces no nos detenemos en esto. Miren lo que dice. Vamos a leer un poquito para emocionarnos, porque estos hombres lograron entender esto. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el versículo 6 es la clave. Pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, que dice, hermano, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Siga leyendo Hebreos capítulo 11, y dice que por fe y por fe y por fe. Qué interesante. Así que la fe es un recurso para vivir. Y esa fe es la misma fe que usted tiene, que le fue dado el día en que usted creyó. Es la fe de Dios en su corazón. Así que tenemos una herramienta, hermanos, bien grande en nuestras manos. En realidad, yo no sé si algún día el pastor Favela, cuando pensó en edificar, tenía todos los recursos para hacerlo. Pero en realidad el edificio fue hecho por fe. Con fe. Tu vida, tu caminar con Dios, tu entendimiento tienes que poner en práctica la fe. Es una herramienta que Dios nos ha dado. Por eso, cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, ¿cómo vamos? No siempre vamos con fe. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, vas dudando si la persona va a creer. Pues a ver si resulta, decimos. A ver qué sale, quién sabe si esa persona va a entender. No es cierto, hermano, tenemos que ir con fe. Tenemos que ir con fe, porque para Dios dice que a Él le agrada cuando la mujer le buscan a Él y lo hacen con fe, para que Dios se pueda revelar y manifestar a nosotros. Lo único que necesitamos para acercarnos a Dios, hermano, es tu corazón y tu fe. ¿Qué más tenemos para acercarnos a Dios? ¿Qué más necesitamos para ver un milagro, para ver una sanidad, para ver que alguien se convierta, para ver a una persona que dice, yo quiero conocer a Dios? No lo puedes conocer por medio de tus sentidos, no lo puedes conocer por medio de los recursos naturales. La naturaleza te habla de que hay un creador, pero Dios ha dicho que necesitamos ejercer fe. Y fe es confianza, y fe es certeza, y fe es seguridad. Así que si caminas en este mundo con fe, tienes que caminar seguro. Nos fue dado un recurso que se llama fe. La fe es un don de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, luego regresamos por donde comenzamos. Versículo muy conocido, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué dice? Ahora, mi hermano, las dos cosas vienen de Dios: tu salvación y la fe. Si no hay, mira, qué interesante es que nosotros creemos que un acto que se llevó hace casi 2000 años, que tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo, cuando a ti y a mí se nos predicó el Evangelio,
y se te dijo que hubo un hombre que vivió hace 2000 años llamado Jesús, y que Él es el Hijo de Dios, tú y yo nunca estuvimos ahí. Nunca vimos que la sangre de Jesús se derramó. La Biblia obviamente habla de eso. Pero hubo un momento en que eso que se nos predicó y se nos anunció, lo creímos, lo aceptamos. Y entonces es cuando la fe de Dios se activó en tu fe natural. Y ahora es una realidad. Y ahora tú sabes, los que ya creímos en el Señor, que experimentamos el perdón de los pecados, que experimentamos y sabemos que tenemos la vida eterna. ¿Cómo sabes que tienes la vida eterna? Por fe. Porque las dos cosas, la gracia, por gracia que somos salvos, que es el favor de Dios, y la fe, nos fueron dados del cielo, hermano. Así que por eso nosotros decimos que hay algo en nosotros que viene de Dios. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, todo lo que tiene conexión con el mundo de Dios es por fe. Hay un cielo que Dios nos prometió, vamos a llegar allá por fe. Vamos a ver el rostro de Dios un día por fe. Caminamos día a día en esta tierra por fe, hasta que se convierta en tu vida una realidad constante, constante, constante. Así que esta fe y el don de Dios, que es la salvación, es un regalo que Dios ha provisto para entender y para creerle al Señor. La fe es para discernir los asuntos espirituales que vienen de Dios. Y hermano, esa fe tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que ampliarse. Yo le decía que, no sé con quién estuve platicando estos días, ayer yo platiqué con alguien de los hermanos aquí. Mira, cuando tú lees la palabra de Dios todos los días, cuando estamos en contacto con la palabra de Dios, todos los días, comienza a desarrollarse esa fe en ti. Esa fe va siendo más precisa, más exacta, más veraz, de tal modo que cuando tú vas caminando en esta tierra, esa fe que hay en ti, que es el recurso que Dios ya te dio, se va ampliando, y tu creencia acerca de Dios es más grande. Tú ves a Dios en otra dimensión, vas caminando en otra dimensión con Él. Creo yo que esos hombres que caminaron con el Señor en el pasado, y Dios registró esto en Hebreos capítulo 11, lo dejó precisamente para que nosotros entendiéramos hasta dónde un hombre, hasta dónde una mujer pueden llegar cuando la fe que Dios nos ha dado se activa verdaderamente en nuestra vida. Y empezamos a caminar, haciendo y creyendo lo imposible. Hace algunos años, allá en Oaxaca, llegó una joven, bueno, me llevaron a una jovencita, no sé, tendría unos 17 años. Una de mis cuñadas fue al hospital y allí encontró a una señora llorando. Y mi cuñada se acercó y le preguntó qué estaba pasando. Y ella dijo, es que yo tengo a mi hija muy enferma aquí. Yo no sé si ya se había identificado mi cuñada como cristiana, si quería ella pasar para visitar a esta jovencita. Y dice mi cuñada, bueno, claro que sí puedo ir. Y cuando entró ella a ver a esta joven, en realidad esta señorita ya era como un cadáver viviente, estaba muriendo ya.
Y entonces llegó muy consternada a la casa y mi cuñada me dice, tienes que verla. Ella necesitamos orar por ella. Es una situación muy difícil. Y yo me atreví a decirle a mi cuñada, oye, dice, y por cierto la van a sacar hoy en la tarde y está para morir ya. Un cáncer totalmente invadido. Y entonces yo le dije, podrán traerla, era un sábado, pueden traerla a la iglesia. Y dijo, sí, ella está dispuesta. Y el domingo en la mañana trajeron a esta jovencita y cuando yo la vi, pues realmente ya estaba para morir. Pues la acostamos en una de las bancas durante la reunión. Adoramos a Dios, se predicó la palabra. Y yo le dije a los hermanos, pues todo el mundo veía a la joven ahí acostada. Los que quieran orar por ella, que crean que Dios puede levantarla, porque ya los médicos habían dicho, llévenla a casa, para que muera en casa y muera en paz. Y terminamos el culto, que fueron los hermanos que fueron, se quedó un grupito más o menos como unos 12 o 13 hermanos. Y ya se fueron y yo les dije a los hermanos, miren, vamos a orar y aquí necesitamos más que nunca. No hicimos gran cosa, hermanos, movimos las bancas, ni siquiera la movimos a ella, así acostadita, hicimos una rueda alrededor, oramos, yo me acerqué y empecé a imponer mis manos por todo su cuerpo, reprendimos la enfermedad, tal vez 10 minutos estuvimos orando. Y yo vi que uno de los hermanos, en lugar de quedarse ahí, él se fue a orar al rincón, como aquí. Y ahí estuvo él postrado. Oramos durante esos 10 minutos y se acabó la oración. Y entonces este hermano me dice, hermano, ¿puedo hablar contigo un momento? Sí. Y él me dice, ¿se dio cuenta que yo no vine aquí? Sí, debí orar. Yo lo que hice fue dar vueltas alrededor de ella, orando después de imponer mis manos. Y él se me acerca y me dijo estas palabras, Dios me habló. ¿Y qué te digo? Que yo le diga a ella que va a estar bien, que se va a casar y que va a tener 2 hijos. ¿Cómo tú le puedes decir a una moribunda eso? Y yo le dije a ella, hermano, a él, me dice, hermano, ¿se lo va usted a decir? Le dije, a mí el Señor no me habló. Te habló a ti. Número 1. Número 2, yo ya hice lo mío. Lo que sí te voy a decir, te pregunto, ¿tú estás seguro de que Dios te lo dijo? Me dijo el hermano. ¿Y saben a qué se dedica el hermano? A vender naranjas. Anda en su camionetita ahí en la ciudad vendiendo naranjas. Me dijo, hermano, estoy seguro. Ok. Acércate y díselo. Así que se acercó y le dice, el Señor me dijo que vas a estar bien.
y que en un día te vas a casar y vas a tener 2 hijos. Eso es todo. Vete en paz. Y déjenme decirles que en la semana esta mujer, esta jovencita, Dios la levantó, Dios la sanó totalmente. Dios hizo un milagro ahí. Se levantó, yo ya no supe más, tal vez fui a visitarla unas 2 veces, les perdí la pista. Y en una ocasión, como a los 4 o 5 meses, llegó Jesús Adrián Romero allá a dar un concierto y estaba la hilera de gente caminando, esperando entrar al concierto, y los pastores, algunos pastores, fuimos al concierto, y cuando yo iba caminando para entrar a este concierto, alguien se detiene y me hace esto. Y entonces yo me detengo y choqué con su brazo, y se me queda mirando y me dice: hermano, ¿no me conoce? Le digo: no. Dice: soy yo. Y cuando yo me le quedé mirando a ella y vi unas cejas hermosas, lo único que hice fue acercarme y abrazarme. Aquí estoy, hermano. Aquí estoy, sirviendo a Dios. Terminó la universidad, hoy trabaja, es contadora, y estamos esperando que aparezca el príncipe, que aparezca el papá de los 2. Hermano, eso es fe. La fe espera. ¿Qué dice que la fe es qué cosa? Es la certeza. ¿Y qué es certeza? Seguridad. Lo que tú vayas a hacer, que te conecte con Dios, tu oración, tu ruego, tu paso, lo que vayas a hacer en esta tierra, ya no lo vas a hacer en forma natural, lo tienes que hacer con esa fe y esa confianza que Dios ha puesto en tu alma y en tu espíritu. El reino de Dios está creciendo por fe. La gente viene a Dios por fe. Sucede cualquier acto milagroso por fe. Dios puede hacer cualquier cosa cuando una persona realmente pone su fe y se activa en esa fe sobrenatural que viene de Dios. Ayer que fuimos a Navajoa y vimos la iglesita, porque es una iglesita pequeña, hermano, ¿cómo se va a mover ahí? Por fe. ¿Cómo pueden ensanchar esto, hermano? ¿Cómo pueden multiplicarse? Miren, 25 años, pero eso ya es historia. Dios hizo cosas maravillosas en la iglesia. El pastor les puede platicar las maravillas que Dios ha hecho con esta iglesia, pero ya es historia. La iglesia tiene que ir a otro nivel de fe, donde ustedes deben de ver cosas más maravillosas, cosas gloriosas a través de la fe. Fíjate qué va a pasar, hermano. Quiero moverme. ¿Me puedo mover? ¿Qué va a pasar si se une la fe? La fe de ella, la fe de ella, la fe de él, la fe de ella. ¿Qué va a pasar en la iglesia? Se va a multiplicar la fe. Cuando vamos a enfrentar algo donde se necesita fe, basta con uno. Pero si es la mayoría, si son todos, se hace. Se hace. Por eso la fe es un don de Dios. Fe para discernir. La fe se usa para recibir. Vamos a ir, por favor, a Romanos capítulo 4. Miren. Romanos capítulo 4.
Versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como ¿qué? Esa es la fe, hermanos. La fe llama las cosas que no son como ¿qué? Como si fuesen. Dice, está hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Hermano, la fe no solamente es un don de Dios, no solamente es un recurso que Dios nos ha dado, la fe se usa para recibir. En fe recibimos. ¿Y qué fue lo que recibió Abraham? ¿Saben ustedes? Miren, ¿cómo se le llama a Abraham? ¿El padre de qué? El padre de la fe. Pero Abraham tuvo que desarrollar su fe. Dios le hizo una promesa. Le dijo que le daría un hijo. Pero cuando el hijo no llegó, empezaron los problemas. Empezó Abraham a dudar, empezó a no creer, y entonces fue cuando pasó lo que pasó. Pero el día, y a propósito, Dios esperó el tiempo necesario para que la fe de este hombre creciera, se desarrollara. Cuando llegó el tiempo considerado, humanamente hablando, ustedes saben, la Escritura dice que Sara tenía 90 años y él tenía 100 años. Era imposible que Sara concibiera. Era imposible. Pero precisamente Dios le mostró que lo que él le había prometido lo iba a cumplir. Pero era necesario que pasara eso para su fe. Y dice la Escritura, hermano, que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, dice, y la esterilidad de la matriz de Sara. Y miren lo que Dios hizo, hermano. Dios, a mí me sorprende cuando veo esto, y leemos en la Escritura, y yo siempre lo he dicho, Dios hizo una nación por fe. La fe de Abraham, que tuvo que crecer, le dio un hijo de una mujer que no podía tener hijos. Después vino Isaac, igual su esposa no podía concebir, concibió. Después vino Jacob, nació de una mamá que era estéril. Y Dios hizo una nación de 3 mujeres estériles. Por fe. Por fe. La fe es el elemento clave para movernos en el reino de Dios. La fe es el elemento donde nosotros más batallamos, más sufrimos. Porque no vemos. Para que la fe funcione, necesitas verlo. Pero en tu corazón, de que Dios se va a mover. ¿Saben cuándo destruimos la fe, hermanos? Cuando empezamos a declarar. Tú quieres funcionar en fe verdaderamente, que cada uno de los que estamos aquí tenemos un grado de fe, pero esa fe
en la cual Dios quiere que se desarrolle, nosotros empezamos a derribar esa fe con nuestras palabras. Porque el corazón te dice que Dios puede trabajar, que Dios está dispuesto para actuar, para fortalecer tu fe, para respaldar tu fe. Pero hay momentos en que nosotros empezamos a declarar palabras en contra de esa fe que ya está activa en nuestra vida. Y empezamos a declarar en contra. Y no funciona la fe. Lo destruimos con la palabra. Lo que hablamos, lo que pensamos. Aquí habla de la incredulidad. Miren lo que dice. Miren lo que dice la palabra. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así que Abraham, hermanos, de igual manera tuvo que crecer en la fe, tuvo que entender que Dios ya había puesto una medida de fe en él. Yo ayer, el domingo pasado, predicando en la iglesia, yo les decía a los jóvenes que tienen que esperar que Dios les dé la persona que tienen por esposa, o tienen por esposa. Por fe va a llegar. Por fe va a llegar. Yo no sé si alguna vez dije esto, pero yo esperé 8 años para conocer a mi esposa. Yo sabía que un día iba a llegar. Y créanlo, se desespera uno. Yo no sé cuántos desesperados hay aquí. Necesitan ejercer fe. Va a llegar. Va a llegar. Hermano, ¿qué estás esperando por fe? Tu familia debe creer. Usted que está aquí en esta noche visitándonos, ¿cómo le va a hacer para creer en Dios? Es por fe. Dios ahí está. Lo único que usted tiene que hacer es decirle a Dios: Señor, yo quiero conocerte. Quiero conocerte. Y esa fe natural que tienes se conecta con la fe de Dios y entonces se expande en tu alma y vas a empezar a entender las cosas de Dios, los asuntos de Dios. La fe se usa para recibir. Debe creerle al que le prometió. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto ejercer la fe? Si Dios ya lo prometió. Precisamente por eso, porque tienes que ejercer tu fe. Dios ya lo prometió. Ya dijo. Ya habló. Ahora hay que esperar. Y esa fe se está creciendo en lo que tú estás esperando. Ejercer fe nos permite parar la incredulidad. Su fe tiene que fortalecerse para que usted reciba. Miren, vamos a ir ahí mismo a Romanos, capítulo 3, poquito antes. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio ¿de qué? De la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermano, sigo leyendo, miren lo que dice. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado. ¿Por qué? Por la fe. Por fe, sin las obras de la ley, dice. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Miren, todo tiene que ver con fe. Obviamente nosotros estamos hablando de la fe que tenemos en Jesucristo. Todo tiene que ver con la fe. El reino se mueve por fe. Yo no sé cuánto tiempo han esperado, hermanos, para que su familia, sus amigos se conviertan, pero en realidad creo yo que una de las razones por las cuales Dios se detiene, no puede Él, es porque nosotros somos incrédulos. Hay un grado de incredulidad en nosotros. Y eso no permite que el Espíritu Santo, hay algo ahí que el Espíritu Santo impide. Nosotros necesitamos ejercer la fe. Vamos a creer. Y dice que la fe llama a las cosas que no son como que ¿qué? Como si fueran. Usted no necesita imaginarse. Hay mucha gente que dice, no, usted imagínese a su familia, que ya está en la iglesia, que ya está leyendo la Biblia. Eso no es fe. Fe no tiene que ver con la imaginación. Fe es confianza. Fe es seguridad. Una cosa es que usted crea firmemente que su familiar, que su amigo, que su vecino, que su compañero de trabajo va a venir a los pies del Señor porque usted tiene fe. Y si usted tiene fe, está creyendo, está orando por esa gente. Y va a suceder, hermano, el milagro. Porque Dios va a honrar la fe que tú tienes para que la gente crea. Es la fe lo que necesitamos echar a andar. La fe en el Señor Jesucristo, hasta que la fe, hermano, se convierta en una forma de vida. Mire lo que dice 2 Corintios 5:7. Es una frasecita que todos lo sabemos. ¿Qué dice? Porque por fe andamos, no por vista. El cristianismo es un asunto de fe. Cuando usted va a entregar su ofrenda, cuando usted viene y entrega su diezmo, cuando usted va a ofrendar a Dios y usted quiere agradar a Dios, lo tiene que hacer por fe. Lo debe de hacer por fe. Así que mientras usted camina en esta tierra, hermano, por fe, todas las cosas que vemos en el capítulo 11 de Hebreos, de los que Dios menciona ahí, lo hicieron por fe. Por fe conquistaron reinos, por fe taparon bocas de leones, por fe hicieron esto, y se menciona la gran lista de lo que estos hombres y mujeres. Yo les platicaba en el internet, búsquenlo ahí. Hay el testimonio de un pastor africano que murió en un accidente. No recuerdo cómo se pronuncia su apellido, pero se llama Daniel. Nomás pónganle ahí en el YouTube, pastor resucitado. Este hombre, llamado Daniel, murió en el accidente
Y ya cuando lo llevaron para que le hicieran la autopsia, el médico murió, Daniel murió. Ya lo abrieron, todo lo que se le hace al cuerpo, lo prepararon, y la esposa, no conforme, le dijo al Señor: Señor, tú te lo has llevado. Y Dios en la noche le habló a su esposa, le dijo que esperara. Si ella creía que él iba a resucitar a su esposa. Esto es diríamos nosotros, es una locura. Y entonces habló con su familia, familiares de su esposo, y dijo: no vamos a enterrar el cuerpo porque Dios me habló que él lo va a resucitar. Ya lo habían preparado, lo metieron en su cama, y Dios le dijo que lo llevara a una comunidad cercana ahí de donde ellos estaban haciendo todo eso. Y hermanos, aquí lo sorprendente es que ellos fueron filmando. Están en internet, ya subieron. Eso ya tiene como 10 años que pasó. Lo llevaron, y ahí al lugar donde Dios les dijo que tenían que llevarlo, en ese momento había una actividad, y es un templo muy bonito, muy grande. Ahí lo van a conocer en el video. Estaba predicando ahí un evangelista que se apellida Bunky. Dios le dijo: llévalo ahí, yo lo voy a resucitar ahí. Y cuando llegan con el cuerpo, estaba lleno total el edificio, entonces no pudieron meterlo, y lo metieron a un cuarto al lado del edificio. Y cuando metieron el cuerpo, meten el cuerpo de Daniel, ya tenía 3 días, el cuerpo, su espíritu y su alma vuelven al cuerpo, y comienza a moverse Daniel otra vez. Y en la filmación ustedes van a ver cómo la gente está ahí asombrada por la resurrección otra vez de Daniel. Comienzan a echarle aire, y pasan la cámara y enfocan su cuerpo, cómo está cocido. Y en todo el evento, ustedes van a ver que entrevistan al médico que lo preparó, y él comienza a narrar algunas cosas que vio. Fueron 3 días lo que vio allá en el cielo. Y hoy Daniel está predicando por el mundo, llevando el mensaje del poder de Dios. Hermano, creo yo que la fe logra lo imposible, pero necesitamos que esa fe crezca, que esa fe se desarrolle. La fe va en contra de la razón. La razón te dice no lo hagas, la fe te dice hazlo. Y a veces quisiéramos dar ese paso de fe, y como la fe no se ha desarrollado, no lo hacemos. Cuando tú estés frente a algo imposible, sencillamente actúa, ora. Si Dios te dice ora, ora. Si Dios te dice pone tus manos, si es un enfermo, hazlo. Yo no sé si alguna vez les platiqué, en Cintalapa, Chiapas, hay un hermano que, bueno, ahora está en el ministerio, pero él conoció al Señor cuando era médico. Y dice él que cuando ya conoció al Señor siendo médico, dice, pues de repente cuando yo estaba en la consulta, yo veía tan mal al enfermo que decía, en lugar de darle medicina, yo empezaba a orar por los enfermos, dice. Y Dios empezó a sanarlo, pero yo no podía cobrarle ya, porque su fe. Y entonces empezó él a crecer en la fe, y cuando Dios lo bendijo, le dio una camioneta. Fíjese, en la camioneta del doctor, atrás llevaba un letrero que decía: si estás enfermo, párame para que yo ore por ti. La fe hace lo imposible, lo inédito, aquello que humanamente no se puede hacer. La fe lo va a hacer. Y hermano, no necesitas saber
tanta teología, no necesitas estar en el seminario, no necesitas un grado de estudio. El hombre más sencillo, el hombre más humilde, Dios lo puede usar si desarrolla su fe. Y creo yo que esta iglesia necesita desarrollar su fe para grandes cosas. Dios está dispuesto a abrir las ventanas de los cielos, a darnos más allá de lo que nosotros creemos. Le estaba platicando al pastor Sergio que el año pasado nos visitó un pastor de Bogotá, Colombia, de la iglesia del Nazareno. Estuvimos en sus conferencias, un hombre muy sencillo, que cuando él predica te duermes. No es predicador, ni es maestro, es el hombre más sencillo. Tú lo estás escuchando y si a lo mejor hasta te sientes medio desanimado. Pero hermano, cuando él se paró al frente y empezó a hablarnos de su iglesia, dice: hermanos, tranquilo, el varón dijo, por la gracia de Dios, Dios nos ha bendecido en Colombia. Ahí estamos luchando contra el diablo. Dice, nuestra iglesia pues no es muy grande, somos como 18,000 nada más. No más alcanzamos apenas, a lo mejor este año Dios nos permita llegar a 20,000. Y el pastor Elías, que lo invitó, que es de la iglesia del Nazareno también, las conferencias, cuando el hermano Adalberto se llama, un hombre muy sencillo, dijo, vayan a Bogotá, yo los recibo, voy a tener un congreso, los invito para que vayan. Y fueron algunos de los pastores. Y cuando el pastor Elías, que tiene una iglesia grande allí en la ciudad de Oaxaca del Nazareno, deben tener unos 3,000, 4,000 miembros de la iglesia. Cuando regresó, el pastor Elías platicando, dijo, yo vengo consternado, vengo con un reto en mi corazón. Dice, esta gente no hace otra cosa más que orar. Donde quiera que yo andaba en el edificio que tienen, yo veía a la gente en el salón orando, en la cocina orando, en los escalones orando, grupos de 2, de 3, de 5, de 10, de 15, de 20, orando. No hace otra cosa más que orar. Y hermano, él regresó con ese reto. Yo creo que Dios puede llevar a una congregación a dimensiones que jamás conocí. Cuando tu fe se va a activar, cuando tu fe crezca, cuando tu fe vaya más allá de lo que tú pensaste que podías llegar. Y le digo al hermano que estaba esos 3 días que estuvo allá, dice el hermano, ¿con qué naturalidad, hermano, lo dice? Él dijo, estamos orando porque queremos hacer un edificio más grande. Estamos esperando un milagro financiero. Y él dijo a él, oren por eso. No me acuerdo si en el segundo día o en el tercer día, cuando le tocó dar su conferencia, dijo, hermanos, Dios me acaba de sorprender. Acabo de recibir una llamada de Bogotá y Dios ha contestado una de nuestras oraciones. Y alguien había depositado a la cuenta de la iglesia $1 millón para la construcción. Dios es sobrenatural. Dios no tiene problema para responder tu oración. Solo espera. Miren, por fe estamos aquí, ¿o no? Un día creímos. ¿Y qué tuvo usted que hacer para creer en el Señor? Nada, solo decirle, sí Señor, aquí estoy.
Esa fe natural se pegó con la fe que viene de Dios. Y ahora usted tiene una fe poderosa que se tiene que activar, que tiene que crecer, que tiene que ensancharse. Mira, vamos a ir a Lucas capítulo 17. Mira lo que los discípulos... ¿Cuál fue la petición de los discípulos? Versículo 5 de Lucas 17. Dijeron los apóstoles al Señor, ¿qué le dijeron? Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. ¿Y qué dice? Dios obedecería con fe. Pero esa fue la petición. ¿Y por qué, hermano? Porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, si hubo alguien que desarrolló la fe, que creció en fe, fue Jesús. Caminó en fe. Los milagros que Él hizo, desde el punto de vista humano, Él tuvo que desarrollar su fe, tuvo que desarrollar su vida de oración. Lea usted Hebreos capítulo 6. Dice que Jesús hacía oraciones y ruegos con lágrimas. ¿Dónde se va a desarrollar tu fe? En la presencia de Dios, en la palabra de Dios, en la oración. Tu fe va a crecer. Hermano, hoy en día tenemos una bronca fuerte. Con todos los distractores que tenemos, la fe no puede desarrollarse. Mira, yo le voy a decir, a mí me preocupa la nueva generación. Pasan mucho tiempo en el internet, pasan mucho tiempo con el teléfono. Nos está comiendo la tecnología. ¿Cómo vamos a desarrollar la fe ahí? ¿Cómo puedes desarrollar la fe? La fe se desarrolla cuando tú estás en la presencia de Dios. Cuando pasas tiempo en la presencia de Dios. Yo traigo en mi celular la Biblia, 2 o 3 versiones en la Biblia, pero no es igual cuando yo tomo la Biblia y estoy en la palabra. Yo veo allá en Oaxaca, yo tengo pleito con mis hijos, tengo pleito con medio mundo, porque cuando yo me acerco, ¿qué están haciendo con su iPad y con su hipo y con todo eso? Jugando Candy Crush. Algunos se han enviciado con eso. La gente, los cristianos metidos en las telenovelas. Miren, yo conozco cristianos que saben más de las películas que de la palabra. Lo último de películas. ¿Cómo vamos a desarrollar la fe así? ¿Cómo? Hermano, a lo mejor estoy pisando tu callo, pero no, ni modos. Dios te necesita a ti, para que tu fe pueda crecer, para que tú te muevas en esta tierra. Mira, yo lo que les decía ayer allá en Navojoa, la maldad se está multiplicando. En la mañana platicamos allá en la casa donde me tienen hospedado. Yo les decía que hay un resurgir de la muerte, la adoración a la muerte. Esa gente adora a la muerte por todos lados. Hay una cosa tremenda que está pasando en el mundo espiritual, hermano. La fe, tu fe necesita crecer. La iglesia necesita crecer en fe, en confianza, en firmeza. Creer que Dios puede hacer grandes cosas con esta iglesia. Créanme, hermano, yo ya les dije hace 2 años que vine, aunque ustedes no lo crean, yo oro por ustedes. Y me traje en mi corazón la pequeña iglesia de Navojoa. Hoy empecé a orar en la mañana por esa iglesia. Me da tristeza ver una iglesia, yo no sé qué pasó en esa iglesia, ver 10, 15 hermanos, cada 8 días lo mismo. Hermano, ¿dónde está el Dios Todopoderoso? ¿Dónde está el Dios de Elías, el Dios de Abraham? ¿Dónde? Nosotros necesitamos desarrollar la fe. Tienes que crecer.
Ese era el ruego. Esa era la oración de estos hombres. Aumentanos la fe. Miren lo que dice. Vamos a ir a Romanos capítulo 9, por favor. Esta iglesia está para más. ¿Sí? Esa iglesia, hermanos, lo voy a decir, puede hacer la diferencia en esta ciudad. Les voy a confesar algo en esta noche. Apenas la semana pasada, ustedes conocen al hermano Nicolás, a mi suegro. Pocas veces nos sentamos a platicar, pero en estos días que estuvo quietecito, cuidando un poco de mi suegro, le dije, venga, señor, quiero preguntarle algunas cosas. Ahora nosotros nos fuimos a vivir al mismo fraccionamiento donde ellos viven, porque mi esposa, como está desocupada un poquito, ella atiende a mi suegra. Ahí está toda la mañana en lo que mis cuñados se van al trabajo. Le dije a mi suegro, quiero que sea sincero lo que le va a preguntar. De los lugares donde usted ha estado en el norte, ¿dónde ha sido más bendecido? Y sin dudarlo dijo, en Obregón. Yo pude sentir el amor de Dios a través de la iglesia, a través de los hermanos. Y hemos hablado bien de esa iglesia, hermano. Créanme, les amamos, estamos lejos. Yo creo que ustedes son un potencial grande, cada uno de ustedes. Esa iglesia puede llegar a dimensiones donde jamás pensaron. Pero hay algo que los detiene. Y quizás sea eso. La fe no se conforma. La fe no está quieta. La fe crece y crece. La fe se enfrenta a lo imposible, a aquello que es inalcanzable. La fe de cada uno de ustedes puede llegar a ser la diferencia en esta ciudad. Por eso yo digo que esta iglesia está para más. Por eso estoy hablando de eso. Ustedes pueden llegar. El hermano que predicó aquí, ¿cómo se llama? El pastor Piña. Él dijo algo. Dijo que esta iglesia, ¿qué va a pasar con ustedes? Algo así. ¿Qué tal si Dios los lleva a otro lugar? Hermanos, pues créanlo, Dios los va a llevar a otro lugar. Esto va a quedar pequeño. Y yo estaba sentado ahí cuando dijo esto, y dijo, y pues este lugar va a quedar, y va a quedar. Yo estuve a punto de pararme y decir, va a quedar para oficinas, hombre. Ese lugar, aquí van a ser las oficinas de la Iglesia Bautista Central. ¿Y dónde va a estar la Iglesia Bautista Central? ¿Qué les parece, hermanos? ¿Cuántas hectáreas quieren de terreno? Pastor Sergio, ¿cuánta gente quieres tener en esta iglesia de aquí a 5 años? ¿Tienen un número? Lo tienen tal vez. Iglesia, la fe llama a las cosas que no son como si fueran. Le platicaba al hermano que allá hay un pastor en la ciudad que su sueño es parar una universidad cristiana. Y un día me dijo, ven, acompáñame, te voy a llevar a un lugar. Y fuimos a un pueblo que se llama Ocotlán. Como, no sé, yo soy malo para calcular kilometrajes.
Y yo vi que llegamos al pueblo y nos fuimos hacia la montaña. Le digo, ¿a dónde vamos, hermano? Esté tranquilo ahorita que lleguemos. Ya llegamos ahí en la montaña, paró su camioneta y dijo, hermano, ¿cómo ve estos terrenos? Digo, pues están bien, pero sabe, dice que acaba de comprar esos terrenos. Le digo, ¿a poco sí? Dice, sí. Dios me entregó 12 hectáreas de terreno. Y fue cuando me dijo, en este lugar va a estar la universidad cristiana. Y yo le decía al pastor, el año pasado él estuvo orando, luchando, se enfermó, casi se muere. Y un día que yo lo fui a visitar, dijo, hermano, estoy enfermo, pero no me voy a morir. ¿Y sabe por qué? Porque yo he declarado por fe que voy a ver la universidad. Y no me puedo morir hasta no ver eso. Y la otra cosa me dijo, además, un día usted va a trabajar conmigo. Le digo yo, sí. Usted va a tener una participación en esto. Yo no sé qué, pero yo sé que lo va a tener. Y él empezó a trabajar en medio de su enfermedad. Y la última vez que lo vi el año pasado, me dijo, pastor, ya tengo los permisos de la secretaría para levantar lo que yo quiero. Oficialmente tengo permiso. Y yo le pregunté, ¿cómo le hizo, hermano, para comprar las 12 hectáreas de terreno? Dice, hermano, ni yo sé, pero ya son míos. Ahí va a estar. Y lo tremendo, hermano, es que ahora la carretera que va hacia Huatulco, hacia la costa, exactamente pasa cerquita de su terreno. Imagínense cuánto subió si él quisiera vender esos 12 hectáreas de terreno. Todo lo que nosotros necesitamos es movernos en la fe de Dios. Esa fe que ha sido puesta en tu corazón, que comenzó con la fe de salvación. ¿Cómo aceptamos a Cristo? Por fe. ¿Cómo caminamos? Por fe. ¿Cómo vivimos? Por fe. Lo que usted tiene en realidad lo va a tener por fe. Quiero que terminemos Romanos capítulo 9. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermano, ¿por qué Israel le pasó lo que le pasó? Estamos hablando de la nación que son los herederos de la palabra, que son los que custodian los secretos de Dios. ¿Saben lo que pasó con Israel? Que cayó en incredulidad. Y ellos, en lugar de ejercitar su fe, se dejaron llevar por las obras de la ley de otra forma. Y eso es lo que dice la Escritura. Creo que la fe que el Señor nos ha dado, la justicia que es por fe, comenzamos con la fe de salvación. Por eso, si hay alguien aquí en esta noche, yo tengo que decirlo antes de terminar. Usted quiere conocer a Dios, lo debe de conocer por fe. Hace 2000 años, Dios envió a su Hijo, murió en una cruz, derramó su sangre preciosa para lavarnos de nuestros pecados y limpiarnos, dice la Escritura,
de toda maldad. Y en medio de esa fe natural, si usted pone su fe en esa obra que el Señor hizo, usted va a recibir el perdón de sus pecados, va a recibir la vida eterna por fe. Su nombre va a ser inscrito en el libro de la vida por fe, y usted va a empezar a caminar en esta tierra por fe, caminando con Dios cada día. Y mientras camina, su fe crece y usted va siendo una persona única en esta tierra. Hermano, así es como comenzamos la vida cristiana, y así vamos a terminar, en fe. Los cielos se van a abrir por fe, la gente va a venir a Cristo por fe. Todo es fe. Por eso dice Hebreos que el que se acerca a Dios primeramente crea que le hay, dice, y pone su fe en él, y las cosas se van a activar. Yo pregunto a ustedes en su vida personal, ¿qué esperas? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando en Dios? ¿Un milagro? ¿Una sanidad? ¿Una promesa de Dios? ¿Estás orando por algo que dices, ya no, creo que no va a suceder? Va a suceder, hermano, porque tienes fe suficiente para que Dios se manifieste en esa fe, aunque sea poquita. El Señor dijo, si tú tuvieras fe como del tamaño de la semilla de mostaza, que es la más pequeña, si alguna vez has visto la semilla de mostaza, casi no se ve. Si tuvieras fe de ese tamaño, dice, las cosas se moverían, los cerros se moverían. Eso es lo que necesitamos, hermano. Esta iglesia debe crecer en fe. Y hermano, ¿dónde vas a potencializar tu fe? Cuando esté frente a ti lo imposible. Quiero, a manera de testimonio, nuestra hija, la mayor, una de las cosas que enfrentamos el año pasado, ella le empezó a salir una manchita aquí y la llevamos mi esposa la llevó al dermatólogo, y cuando salió de ahí dijo que era esta enfermedad que se llama vitiligo, que es una descomposición de la piel, que no son manchas. En realidad se va muriendo el color de la piel, y médicamente no hay curación. Y entonces cuando salió mi esposa y ya nos vimos, dijo mi esposa, esto dijo la doctora, y obviamente mi hija salió llorando, y yo la abracé y le dije, mira hija, yo respeto lo que la doctora te dijo, pero te voy a decir una cosa, por fe tú vas a estar bien, no te preocupes. Y la mancha ha crecido, y mi esposa tiene una prima que se casó con alguien allí en Tuxtla Gutiérrez, y platicando un día, hablándose por teléfono, empezaron a hablar de todo, y entonces le dice, pues salió lo de nuestra hija, fíjate que pasó esto, y ella dijo, en el primer momento en que ella quede libre de clases, mándala aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque mi esposa, el médico, tiene la cura para eso. Así que manda las cosas. Y hermanos, allá va mi hija a Tuxtla.
Y regresó feliz después de estar 15 días allá. Le dio todo el historial de la enfermedad y comenzó el tratamiento. Y yo le dije, bueno, vas a seguir el tratamiento, pero no te preocupes, Dios tiene la respuesta. Saben que a ella anda feliz ahorita. Yo he declarado, he decretado en su vida que todo va a estar bien. ¿Por qué lo haces? Porque tienes sueños. Por eso cuando tú estás frente a lo imposible, ¿qué vas a hacer? A lo difícil, a aquello que no tiene una respuesta en el plano natural, ¿qué hacemos? Pues una de dos: o nos ponemos a llorar y caemos en depresión, o lo enfrentas y lo enfrentas con fe. ¿Qué va a pasar, hermano, cuando tú enfrentes eso difícil, eso imposible, y lo en cualquier situación, cualquier cosa? ¿Sabes qué va a pasar? Ahora sí, como decimos, vas a tomar al toro por los cuernos, con fe, y vas a decir: Señor, en tu nombre, en la fe, cree lo imposible, hace lo imposible. Rompe los esquemas, porque es una fe que viene de Dios. No importa lo que sea, vas a enfrentarlo. Y yo le dije a mi hija: ¿tú sabes por qué está pasando esto? Dice: no, papá, para mostrar el poder de Dios en tu vida. Y estamos esperando, sin ningún problema, creyendo en lo difícil. Así que cualquier cosa, hermano, que tú necesites enfrentar, enfréntalo con la fe. Y hace unos días alguien, no sé quién, hasta ahorita no sé quién, alguien me envió vía internet y me dijo remedios naturales, como si supieran, para combatir el vitiligo. Y entonces ya mi esposa preparó el menjurje ese. ¿Y saben de qué me acordé? Me acordé de lo que le pasó a un rey. ¿Se acuerdan ustedes al rey Ezequías, que se enfermó y enfermó de muerte? Y Dios le habló al profeta Isaías y le dijo: ve y ponle masa de higos y vas a sanar. Qué chistoso, ¿no? Imagínate el profeta haciendo su masita de higos, y llegó ahí al rey Ezequías y le dijo: Dios dice que con esto vas a sanar. Ay, hermano, es que así es la fe. Así es. Así que ahorita mi esposa, y lo chistoso es que eso se prepara con aceite de olivo, y el aceite de olivo tiene un simbolismo en la Escritura. El aceite de olivo en la Escritura simboliza el Espíritu Santo, es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Tiene otras cosas que se le ponen. Entonces ella está feliz de la vida. Dios te va a proveer, va a hacer que tu fe crezca, vas a tener que enfrentar. Cuando estés frente a aquello que es difícil, imposible, ¿sabes lo que Dios está queriendo? Que tu fe crezca. Así que no te vas a poner a llorar, no vas a caer en depresión, no vas a decir: ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y se aparezca el chapulín colorado ahí. No, hermano, ahí Dios te está diciendo: enfréntalo. Tienes un elemento, tienes algo que se llama fe, y tienes que activarlo, tienes que resucitarlo, tienes que alimentarlo. Así que yo no sé lo que tú estás enfrentando, pero enfréntalo con la fe de Dios. Enfréntalo con la fe de Dios y vas a lograr aquello que es imposible. Amén. Pónganse de pie en esta noche. Piensa un ratito qué es lo que estás enfrentando,
qué es el reto que tienes delante de ti. Oremos un momento. Señor, gracias. Gracias porque tú has puesto en nosotros, Señor, como tu palabra lo dice, una medida de fe. Gracias porque un día empezamos nuestro caminar contigo, con fe y por fe. Y por eso estamos aquí también, Señor, porque creemos firmemente que tú estás aquí con nosotros en esta noche. Te damos gracias por tu presencia, porque por fe, Señor, sabemos que tú estás aquí. Gracias por oírnos, gracias porque a través de tu palabra podemos entender la importancia de la fe. Y que no hay otra forma, Señor, para conectarnos contigo. Tú así lo has dispuesto. Aquellos hombres y mujeres que caminaron en el pasado y aún en el presente, en cada época de toda la historia de la humanidad, han tenido que crecer en la fe. Han tenido que enfrentar cosas difíciles, imposibles. Y por medio de eso, Señor, la fe se desarrolló en sus vidas. Hombres como Abraham, al cual nosotros calificamos como el padre de la fe, tuvo que crecer en su fe. El día en que creímos, el día en que te recibimos, lo hicimos por fe. Señor, si hay alguien aquí en esta noche que necesita el perdón de sus pecados, que necesita encontrarse contigo, que pueda dar este paso con fe y por fe. Gracias por esta palabra, Señor. Yo creo firmemente que esta iglesia, por fe, se va a multiplicar. Por fe va a crecer más. Por fe comienza, Señor, otros 25 años, donde va a ser bendición a esta ciudad y a los pueblos aquí alrededor y a otras ciudades de este estado y a otras partes del mundo, Señor, para llevar tu palabra a todo aquel que lo necesita. Por fe lo creemos, por fe lo recibimos. En esa noche, Señor, tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras vidas, conoces los retos que tenemos en la vida personal, en la vida familiar. Dios eterno, que nuestra fe pueda crecer. Oramos, Señor, como los discípulos, aumenta nuestra fe. Haz crecer nuestra fe. Padre, gracias en esta noche. Hermanos, sigan así orando. Oren a Dios. Quiero que oren. Abra sus labios y ore a Dios. Dígale, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la vida que me das. Yo quiero en esta noche, si hay alguna persona aquí en esta noche que quiere y desea en su corazón entregar su vida a Dios, encontrar el perdón de sus pecados, empezar a tener una relación con Dios, usted ha entendido en esta noche que necesita sencillamente poner su fe en Él, confiar en la obra que Jesús hizo hace 2000 años por usted. Si hay alguien aquí en esta noche, yo le voy a pedir que ahí en donde está pueda levantar su mano y diga: pastor, yo quiero entregar mi vida a Dios. Sé que tengo que hacerlo por fe y en esta noche quiero hacerlo. ¿Hay alguien aquí en esta noche? Solo levante su mano. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más en esta noche? Dios le bendiga. ¿Hay alguien más en esta noche? Gracias a Dios. Dios te bendiga, hija. ¿Hay alguien más en esta noche? Dios te bendiga. ¿Alguien más en esta noche? Que diga: hermano, yo quiero en esta noche tener ese encuentro con el Señor.
Sé que es un acto de fe y lo voy a hacer en esta noche. ¿Hay alguien más en esta noche? Levante su mano ahí donde está. Levante su mano y dé ese paso de fe precisamente. Dé un paso de fe en esta noche y tenga ese encuentro con el Señor en una fe sencilla, en su fe natural, y Dios va a colocar en su corazón esa fe que viene del cielo y usted va a ser un hombre, una mujer de fe. ¿Hay alguien más en esta noche? Solo levante su mano en señal de que usted quiere encontrarse con ese Dios sobrenatural. Dios le bendiga. Muy bien, yo voy a pedir a aquellos que levantaron su mano, ahí en donde están, hagan esta oración, pero háganlo con todo su corazón, repitan esta oración en voz baja, crean lo que van a orar. Padre Celestial, en esta noche te doy gracias por la vida que me das. Te doy gracias por esta oportunidad de oír tu palabra. En esta noche yo quiero rendirte mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Perdona, Señor, todo lo que te he ofendido. Lávame, Señor, con la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y en esta noche, por fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Gracias por perdonarme y gracias por venir a mi corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hermano, yo no sé qué es lo que tú tienes que estás enfrentando o esperando. Pero yo no sé en esta noche, hermano, si tú quisieras decirle a Dios: Señor, aumenta mi fe. Yo quiero que mi fe crezca, yo quiero que mi fe se desarrolle. A lo mejor estás estancado en tu vida, en tu relación con el Señor, en esa fe que tiene que estar activo. Hay algo que te está deteniendo y no has podido desarrollar la fe que Dios ha puesto en tu corazón. Pero en esta noche voy a decir esto, hermanos. Quieres que haya en tu vida un rompimiento donde tú vas a dejar la incredulidad, donde tú vas a pedirle a Dios que fertilice tu fe, que te ayude a crecer en tu fe. ¿Hay alguien en esta noche? Yo le voy a pedir que levante su mano y diga: hermano, yo quiero reactivar mi fe. Yo no sé qué está pasando, pero quiero. Dios te bendiga. Dios le bendiga. ¿Quieren venir, hermanos, aquí adelante? Yo quiero orar por ustedes. Por favor, vengan un momento. Yo no sé con lo que tú estás enfrentando. Yo te compartí lo que nosotros estamos enfrentando. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Hay algo que Dios va a hacer en sus mentes, en sus corazones esta noche. Cuando tu mente diga no se puede, tú tienes que responderle en fe con una palabra, porque la fe se activa hablando. Así que en esta noche, yo no sé lo que estás enfrentando, lo que tú tienes frente, pero lo vas a vencer.
vas a ganar. Si hay algo que necesitas confesar en esta noche delante de Dios, no sé, lo que el Espíritu Santo te traiga a tu mente, a tu corazón en este momento, hazlo. Hazlo. Ora a Dios, abre tus labios, hermano, abre tus labios, abre tus labios, abre tu corazón en esta noche, habla con el Señor. Dile lo que sea: Señor, hay un estorbo en mi vida, hay incredulidad, hay duda, no sé lo que pueda haber en tu vida. O tal vez has dejado de cultivar tu fe, ya no estás leyendo la palabra del Señor como debes, estás dando demasiado tiempo a otras cosas, yo no sé, lo que sea. Tú identifícalo en esta noche y dile al Señor: Señor, yo renuncio a eso. Quiero que mi fe pueda crecer. Oren un momento. Estamos aquí en esta noche para renovar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Estamos aquí para decirle a Dios: Señor, yo te necesito. Muy bien, ahora quiero que queden un momento en silencio. Padre, en esta noche yo quiero agradecerte por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Pido, Señor, por cada uno de ellos, que tu gracia crezca, que esa fe que tal vez, Señor, por alguna razón no se ha cultivado, pueda activarse en esta noche con tu palabra que se ha predicado, por fe, Señor. Quiero pedirte, Señor, si hay alguien en esta noche que ha caído en la incredulidad, esa incredulidad, Padre, desaparezca con la palabra. Pon en el corazón de cada uno de ellos el buscar la palabra, porque la palabra misma dice que la fe viene por el oír la palabra. No sé, Señor, lo que ellos están enfrentando. Cada uno de ellos están enfrentando tal vez alguna situación difícil. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de ellos, con la presencia de tu Espíritu Santo, que es el que activa la fe en nosotros, Señor, tu Espíritu precioso que vive en sus corazones, Señor, esa fe se reactive, se fortalezca, crezca. Y aún, Señor, cuando lo que estén enfrentando parece imposible, ellos en fe, en una fe dependiendo de ti totalmente, van a atravesar, van a cruzar esa barrera, como el mar rojo se abrió, lo que sea, Señor, lo imposible. Hoy por fe sabemos que vamos a poder pasar eso. Gracias, porque tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, miren un momento, miren. No importa lo que sea. Cualquier cosa, la fe lo va a mover. Pero usted tiene que creerlo y tiene que declararlo. Es como cuando recibimos a Cristo. Lo creímos en el corazón, pero ¿qué? Tuvimos que confesarlo. Lo hablamos y le dijimos: sí, Señor, yo creo en ti, ven a mi corazón. Y Él vino. Claro, es lo mismo.
No importa lo que sea. La fe, cuando ya se enfrenta y ustedes crucen lo que tengan que cruzar, lo que tengan que enfrentar, ¿sabe lo que va a pasar con su fe? Va a crecer. Y cuando se aparezca cualquier otra cosa, lo va a pasar, porque su fe está creciendo. Cualquier cosa, su vida personal, por su familia. Y esta iglesia va a desarrollarse a través de la fe de ustedes. Quizás su pastor con fe, con pasión está así, lo hacemos, pero hace falta la fe de ustedes, la fe de ellos y la fe de ustedes y de cada uno va a hacer que lo imposible se vuelva posible. Amén. Que lo difícil se vuelva fácil. Y es ahí donde vemos la gracia, el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Lo creemos? Amén. Amén. Diga amén. Amén. Es diferente. Gloria a Dios, hermanos. Vuelvan a sus lugares.